Esta es la historia de uno de los lolcows más raros de internet. Y prepárense, porque su historia está llena de cosas horribles y asquerosas, como zoofilia, estar en una secta, manipular a sus fans, parejas y amigos, acto extremo y deseos de lo más extraño. Sin contar también con sus dibujos de lo más perturbadores, por razones claramente para nada normales. Antes de empezar, creo que es necesario aclarar brevemente lo que es un lolcow, aunque supongo que todos los que están en este video ya saben lo que significa. Un lolcow es cualquier persona de internet, la cual de manera involuntaria se convierte en objeto de burla, por lo general debido a su comportamiento sumamente extraño y repulsivo. Y claramente Birdie, la persona de quien vamos a hablar hoy, es un lolcow de lo más raro, además de ser uno de los más jóvenes que hay, ya que su historia comienza cuando él recién tenía aproximadamente unos 13 años. Para entender esta historia, también tenemos que tener en cuenta de que Birdie es un chico autista y trans, lo cual quiere decir que muchos de sus comportamientos totalmente erráticos y extremos pueden llegar a ser debido a su condición, pero esto para nada justifica todo lo que ha hecho. Además, dice que también tiene trastorno límite de la personalidad, lo cual también explicaría muchas otras cosas, pero aún así, repito, nada de esto justifica todo lo que hizo. Birdie comenzó su trayectoria en internet como artista y animador en el 2015, y su nombre se fue manchando cada vez más con los años, comenzando con lo obsesionado que era con su ex o cualquier persona en general, llegando a tener incluso una lista, que él mismo creó, en la cual se mostraba claramente su nivel de obsesión con cada persona, llegando a un punto tan alto en el que admitía querer violar o asesinar a estas personas. Y no sé ustedes, pero esto me parece extremadamente peligroso y turbio. Pero hermano, ¿qué podemos esperar de un tipo que literalmente publica esto en su Google Plus? Quiero decir, siquiera quién usa Google Plus. Pero escuchen, ok, pero estaba a punto de irme a dormir y pensé algo jodidamente turbio y simplemente déjenme copiar lo que le mandé a uno de mis amigos sobre la cosa que imaginé. Me imagino encontrando la ubicación de Fontix, para aclarar, Fontix era una de sus ex, entrando a su casa de alguna manera y cuando ella esté dormida, tomar un cuchillo y abrirla. Tomo todos sus órganos y empiezo a rebanarlos. Luego empiezo a comer tantos como pueda, además de sus intestinos. Y entonces, cuando ya haya terminado de comer la mayoría de sus órganos, iría al baño de su casa y me haría vomitar todo en su retrete sin tirar la cadena. Entonces, volvería a donde estaría el c*** de Fontic y agarraría una silla o escritorio y lo aplastaría en contra de su cabeza, rompiendo su cráneo. Luego pisaría y saltaría encima de su pecho hasta que todas sus costillas estén rotas, tomaría sus intestinos y me colgaría con ellos. Ok, este video va a tener que estar lleno de censura porque no deja de sorprenderme la cantidad de cosas asquerosas que estoy leyendo. Incluso, más que un lolcow, podría llegar a ser algún tipo salido del sitio más profundo de la Deep Web. Bien, su primera funa oficial ocurrió en el 2017, cuando Birdie apenas tenía 13 años de edad. Y a pesar de ser tan joven, ya había hecho algo terrible. Y es que se dedicó a hacer dibujos porno con personajes menores de edad. Esto supuestamente lo hizo ya que otra animadora, Kitty Dog, quien en su época era bastante famosa, lo había presionado bastante para que Birdie hiciera dichos dibujos. Y aunque ambos para ese entonces eran menores de edad, lo que hicieron sigue siendo igual de terrible. A día de hoy, Birdie se justifica diciendo que entre él y Kitty Dog había una dinámica de poder por el número de seguidores que tenía Kitty, dando a entender que prácticamente ella lo obligó a que hiciera estos dibujos. Pero por si esto no fuera suficiente, anteriormente ya había tenido una pequeña polémica con un video titulado Pretty Little Psycho, en donde Birdie se representaba asesinando a sus exparejas, algo que, si me preguntan a mí, me parece totalmente psicópata. Y fuera de que Birdie sea alguien con autismo, no considero que su trastorno sea suficiente justificativo para que haya hecho este tipo de cosas, ya que este tipo de actitudes obsesivas, totalmente enfermas y asquerosas, pueden llegar a terminar en algo muchísimo más grave, ya que si ni siquiera le importa hacerle saber al mundo sus verdaderas intenciones, las cuales claramente si tendría las posibilidades haría, entonces no quiero ni imaginarme hasta qué punto está dispuesta a llegar con tal de cumplir sus deseos perversos. Y con esto no quiero decir que Birdie vaya a hacer todo lo que dijo que le gustaría hacer. Sin embargo, me parece una gran señal de que esta persona quizás no debería tener acceso a internet, y tal vez lo mejor sea que esté internado en un psiquiátrico. ¿O acaso soy el único que piensa que una persona así representa un total riesgo para la sociedad? Pero no crean que los dibujos explícitos y lo de Pretty Little Psycho fue lo peor, porque aquí es donde la historia empieza a ponerse aún más asquerosa y bizarra. Birdie tenía tendencias de obsesionarse con la gente que conocía, pero eso no era lo único extraño. También se le empezó a relacionar con cosas mucho más perturbadoras, incluyendo algo que involucra animales. Y créanme, preferiría no tener que mencionar esto, pero es necesario para que entiendan la gravedad del asunto. Entre 2018 y 2019 salieron a la luz capturas de pantalla y testimonios donde supuestamente Birdie hablaba abiertamente de prácticas muy turbias con animales. Aunque él intentó justificarse diciendo que eran bromas o cosas sacadas de contexto, la gente no tardó en catalogarlo como alguien completamente perturbado. Y esto no termina ahí. También se descubrió que durante ese tiempo, Birdie estaba involucrado en una especie de secta en línea formada por un grupo de amigos cercanos que se dedicaban a reforzar entre ellos ideas extremas y comportamientos obsesivos. Según ex miembros del grupo, Birdie actuaba con una especie de
del líder manipulador, utilizando su carisma para mantener control sobre ellos. Y aquí es donde entra otra de las polémicas más graves. Birdie manipulaba emocionalmente a sus amigos, parejas y hasta fans más jóvenes. En varios testimonios, personas cercanas a él revelaron cómo los hacía sentir culpables por cualquier cosa, explotaba sus inseguridades y los amenazaba con autolesionarse si no hacía lo que él querían. De nuevo, intentó justificarse diciendo que esto era debido a su trastorno límite de la personalidad, pero como ya mencionamos antes, tener una condición mental no excusa este tipo de comportamientos, especialmente cuando estás dañando activamente a los demás. En 2020, las cosas escalaron aún más. Fue acusado de acosar a varias personas en redes sociales, enviándoles mensajes extremadamente perturbadores y publicando contenido gráfico donde fantaseaba con cosas horribles hacia sus víctimas. Incluso hubo reportes de que intentó infiltrarse en comunidades artistas para sabotear a otros creadores que lo habían criticado anteriormente. Durante este tiempo, también seguía publicando dibujos perturbadores, algunos de los cuales involucraban temáticas tan explícitas que muchas plataformas terminaron eliminando su contenido. En este punto, Birdie ya era considerado una de las figuras más controversiales de las comunidades de arte y animación en línea. Y es importante mencionar que, aunque muchos lo trataron de reportar y hacer reflexionar, él simplemente se negaba a aceptar cualquier tipo de responsabilidad, afirmando que todo era un ataque hacia su persona. En 2021, después de años de polémicas, la situación llegó a un punto crítico cuando se filtraron conversaciones donde Birdie admitía abiertamente que tenía deseos extremadamente oscuros y peligrosos. Esto generó una ola masiva de funas y varias comunidades decidieron expulsarlo definitivamente. Sin embargo, en lugar de desaparecer del radar, Birdie intentó cambiar de identidad nuevamente, utilizando sus otros seudónimos como Alias o Lucifer. Este intento de empezar de nuevo no duró mucho, ya que las personas rápidamente lo identificaron y siguieron exponiéndolo. En 2022, Birdie desapareció temporalmente de internet, pero solo para regresar meses después con un discurso en el que intentaba justificar todo lo que había hecho en el pasado. Aseguró que estaba tratando de mejorar y que estaba recibiendo ayuda profesional, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Su reputación era completamente irreparable y cada vez que intentaba regresar, las polémicas pasadas volvían a perseguirlo. Y aquí es donde llegamos al punto clave de esta historia, porque sí, Birdie es una persona que hizo cosas terribles y es fácil señalarlo como el único culpable de todo lo que pasó, pero no podemos ignorar un factor importantísimo: el rol que jugaron sus padres en todo esto. Es evidente que desde muy joven, Birdie tuvo acceso irrestricto a internet y redes sociales, sin ningún tipo de supervisión ni orientación. Esto lo expuso a entornos peligrosos y a una cantidad de información que claramente no supo manejar. Además, parece que nunca tuvo las herramientas emocionales para lidiar con su condición ni con las críticas que recibió a lo largo de los años. Internet puede ser un lugar maravilloso para explorar tu creatividad, pero también es un entorno extremadamente tóxico si no tenés el apoyo necesario. Y en el caso de Birdie, la falta de límites y supervisión por parte de los padres permitió que cayera en espirales cada vez más oscuros, hasta convertirse en el LOLCOW que conocemos hoy en día. Así que, si hay algo que podemos aprender de esta historia, es que el acceso a internet en edades tempranas debe ir acompañado de responsabilidad, educación y sobre todo, atención por parte de los adultos, porque al final del día, Birdie no es solo un producto de sus propias decisiones, sino también de un sistema que falló en protegerlo y guiarlo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Birdie es únicamente responsable por todo lo que pasó o piensan que sus padres también tienen parte de la culpa? Sin embargo, antes de seguir condenando las acciones de Birdie, hay algo que no podemos ignorar. Él también fue víctima de un nivel de acoso extremadamente violento y cruel en internet. Su nombre no solo era tema de conversación en redes sociales, sino que foros completos y servidores de Discord se crearon únicamente con el propósito de burlarse de él, insultarlo y humillarlo públicamente. En estos espacios, la gente no solo criticaba su comportamiento o sus polémicas, algo que, en cierto sentido, podría entenderse dadas las circunstancias. El nivel de odio que Birdie recibía era inhumano. Publicaban datos personales, organizaban campañas para hundir su reputación y le enviaban mensajes privados llenos de amenazas e insultos. Hay incluso registros de personas que le enviaban fanarts burlándose de sus dibujos o hacían montajes grotescos de sus obras para ridiculizarlo. Este tipo de comportamiento cruzaba todos los límites, porque por mucho que Birdie hiciera cosas terribles, nadie, absolutamente nadie merece ser tratado de esa forma, menos aún cuando tenés apenas unos 13 o 14 años. Es fácil imaginar cómo esta cantidad de odio constante pudo afectar su desarrollo como persona. En lugar de recibir ayuda o críticas constructivas que lo empujaran a mejorar, Birdie fue enterrado bajo un aluvión de odio que solo reforzó sus peores comportamientos. Es más, podría argumentarse que este acoso extremo alimentó su resentimiento hacia el mundo, lo cual lo llevó a cometer más errores y a radicalizar aún más sus acciones. Esto, por supuesto, no justifica en absoluto las cosas horribles que hizo, pero sí nos obliga a reflexionar sobre el impacto que el acoso puede tener en alguien tan joven, especialmente en una persona con condiciones como autismo y trastorno límite de la personalidad, que ya de por sí hacen que sea mucho más difícil procesar críticas y lidiar con la presión social. El internet es un lugar brutal, y Birdie no fue el primero ni será el último joven que termina siendo aplastado por el peso del odio colectivo, porque al final, cuando alguien se convierte en un LOLCOW, no solo queda expuesto a la burla, también queda expuesto al lado más cruel de las comunidades en línea, esas que ven a estas personas como meros objetos de entretenimiento, olvidando por completo que detrás de la pantalla hay un ser humano. Y aquí viene una gran ironía. Mientras muchos justificaban el acoso diciendo
diciendo que Birdie se lo merecía por sus acciones, esa misma cultura de odio probablemente jugó un papel importante en convertirlo en la persona que llegó a ser. Es un ciclo tóxico. Birdie cometía errores, el internet lo atacaba sin piedad y él respondía con más comportamientos erráticos, alimentando aún más el odio hacia él. Como mencioné antes, Birdie no es solo el producto de sus propias decisiones, sino también de un sistema que falló en protegerlo, desde su entorno familiar hasta la cultura tóxica en internet. Sus padres lo dejaron navegar en un mundo peligroso sin las herramientas necesarias, y el internet lo castigó de formas que ningún adolescente debería experimentar. Sin embargo, esto tampoco quita la responsabilidad de lo que él hizo. Hay cosas que no se pueden justificar bajo ninguna circunstancia, pero tampoco podemos ignorar el impacto que el acoso constante y la falta de apoyo tuvieron en su vida. Al final, Birdie es un ejemplo perfecto de lo que puede suceder cuando combinamos la falta de supervisión, condiciones mentales no tratadas y el odio desmedido de internet. Y esto nos lleva a una pregunta importante: ¿cómo podemos evitar que más personas caigan en este ciclo destructivo? Porque si algo está claro, es que Birdie no es el único caso. Quizás, si hubiera recibido ayuda en lugar de odio desde el principio, esta historia habría sido muy diferente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es posible romper este ciclo? Los leo en los comentarios. Ahora sí, nos vemos. Cuídense.